El Tribunal Supremo ha dado las últimas bandazos con el asunto del impuesto de las hipotecas. Si hace unos días votaba a favor de beneficiar a los compradores, esta misma semana resolvía a favor de la banca. Ante esto, el gobierno de Pedro Sánchez actúa a golpe de decreto ley para que los clientes nunca más tengan que pagar este impuesto. Pero ¿qué consecuencias va a tener todo esto? Para ello contamos hoy con el abogado Matías Barón para explicarnos un poco qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas con este asunto del impuesto de las hipotecas. Matías, ¿qué interpretación se puede hacer de este giro de postura del Tribunal Supremo? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. La clave de la sentencia del 16 de octubre de 2018, que es un poco donde empieza el cambio de postura del Tribunal Supremo, es que en contra de lo que habían hecho los 20 años anteriores, el Tribunal Supremo decide que el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que determina que quien paga el impuesto es el consumidor, considera el Tribunal Supremo que es nulo. Entonces, lo que hace es un cambio de postura de lo que había dictado el Tribunal Supremo durante los últimos 20 años. Ante las consecuencias de ese cambio de postura tan radical, el Tribunal Supremo gestiona la situación de la peor manera posible. De la peor manera posible, porque al final lo que parece es que alguien les ha llamado y les ha dicho, oye, esta sentencia no nos va bien. La Sala Tercera se reúne en pleno para analizar la sentencia de la sección segunda y rectifica, o sea, no matiza, no, que podría haberla matizado, no, rectifica completamente la sentencia del 16 de octubre del 2018. Consecuencia, la gente lo que cree es que la banca ha llamado al gobierno, el gobierno ha llamado al Supremo y el Supremo ha hecho una sentencia medida. Yo no digo que sea así, pero desde luego parece que es lo que ha pasado. Parece, es la apariencia. ¿Y qué acciones tenía el gobierno para actuar? ¿Qué interpretación se puede hacer de cómo ha resuelto esta crisis? Bueno, pues el gobierno, que entiendo que habrá valorado que la apariencia también le afecta, esa apariencia de haber actuado al dictado de la banca también le afecta, ha decidido hacer algo que cualquier gobierno podría haber hecho desde el año 95. Es decir, el reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados, que determina que quien paga el impuesto a la hipoteca es el consumidor, es del año 95. Desde el año 95 hay un artículo que dice que ese impuesto lo paga el consumidor. Si estábamos de acuerdo en que ese impuesto lo debía pagar la banca, o no debía existir, o debía ser compartido, eso se podía haber hecho desde el año 95 hasta hoy. Se ha decidido hacer después de una semana horribilis del Tribunal Supremo. Yo entiendo que para que el gobierno salve un poquito la cara ante ese auténtico esperpento que ha sido esta semana judicialmente. Y para hablar un poco de lo que afecta a los clientes, a los compradores de viviendas, se les ha dado, como hablábamos hace un momento, de unas falsas expectativas, porque mucha gente pensaba que iba a poder cobrar un dinero que había pagado sin deber pagarlo. ¿Cómo vamos a ver. nos lo aclara? Sí, voy a intentarlo. La resolución actual del Pleno de la Sala Tercera lo que hace es devolver la situación a como estaba antes. Es decir, que el impuesto lo pagaba el prestatario, el consumidor. Eso incluso tenía el aval del Banco de España. Es decir, una situación que era, no diré aceptada, pero sí era una cuestión pacífica. Cuando el Tribunal Supremo cambia la postura, se genera una expectativa en millones de personas hipotecadas que dicen, voy a recuperar un dinero que no debía haber pagado yo sino la banca. Entonces, la gente, entiendo, que ve con estupor como el Tribunal Supremo ha dado este bandazo. Pero lo cierto es que el impuesto no lo pagaba el prestatario por una conducta abusiva de la banca, cosa que sí se podría decir a lo mejor de las cláusulas suelo, sino que era por una aplicación de la norma que estaba en manos del gobierno haber cambiado en su momento. ¿Lo cambia ahora? Bueno, eso evidentemente no tendrá efectos retroactivos. Es decir, el cambio a través de un Real Decreto Ley, que es lo que parece que se pretende hacer, se cambiará el reglamento del impuesto, dirá que el impuesto lo paga la banca, pero eso no puede tener nunca efectos retroactivos. Por lo tanto, nadie que haya firmado una hipoteca, en principio, pues esto, después puede venir Europa y cambiarlo todo. Nadie que haya firmado una hipoteca con anterioridad podrá recuperar ese impuesto. O sea, que se aplicará para nuevas hipotecas. Para nuevas hipotecas. Vale, desde que Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de este decreto ley, hay algunos expertos que opinan que la consecuencia más inmediata va a ser que se va a disparar el precio de las hipotecas. No sé si esto es real o, a tu juicio, un poco, ¿qué análisis puedes hacer? Vamos a ver, yo lo que he leído es que se cree que la banca incrementará las comisiones de apertura, lo cual yo creo que no va a ser el camino, porque las comisiones de apertura son unas de las cláusulas que se están dirimiendo en los juzgados como abusivas. ¿No? Las comisiones de apertura son legales siempre y cuando respondan a una serie de requisitos.
Esas comisiones de apertura que se han venido cobrando están siendo tumbadas por los juzgados. Por lo tanto, dudo que las entidades financieras lo carguen el coste del impuesto de las comisiones de apertura porque están siendo objeto de litigio. ¿Qué pueden hacer las entidades financieras? Pueden aplicar el Euribor, pero subir 1/10 el diferencial que se aplica sobre el Euribor. Es decir, si antes podíamos obtener hipotecas con el Euribor más 0,5, pues a lo mejor ahora será el Euribor más 0,55 o más 0,60. Como además toda la banca estará obligada al pago de ese impuesto, probablemente será una decisión que tomarán todas las entidades financieras. Por lo tanto, entre ellas será muy difícil que haya una competencia o que alguna asuma el coste sin repercutirlo. Puede pasar, será una estrategia comercial que podrán hacer, pero yo entiendo que sí que acabará repercutiendo en el consumidor final, salvo que se haga algo que a lo mejor debería hacerse y que parece que nadie se plantea. ¿Por qué no eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados para las viviendas y para los consumidores? Es decir, porque claro, nos hemos acostumbrado a que hay un impuesto, que es en Baleares es un impuesto autonómico, es importante decirlo, de regulación estatal, pero de aplicación autonómica. En Baleares es el 1,25 sobre la responsabilidad hipotecaria, que no es solo el coste de la hipoteca, sino después hay una serie de conceptos. Es el 1,25 porque queremos que sea el 1,25. Se podía decidir a nivel autonómico que fuera el 0,05. Es verdad que no lo podemos suprimir del todo, pero se puede reducir al mínimo. Por lo tanto, a lo mejor así evitaríamos esta discusión. ¿Y los gobiernos lo han mantenido? ¿Es este porcentaje? ¿Los gobiernos autonómicos han ido jugando con ellos en sus... Sí. Hay autonomías que tienen tipos impositivos mucho más bajos que la, que la balear. Sí. Pasa lo mismo con el impuesto de transmisiones patrimoniales. En Euskadi, por ejemplo, no existe. Lo que hablábamos de que el banco de alguna forma podía subir algún tipo de comisión para tratar de cubrir este impuesto, ¿sería fácilmente detectable? Es decir, que no podrían engañarnos de ninguna forma. Bueno, como yo creo que se haría a través del diferencial, el diferencial es el elemento esencial del contrato, el precio. Es decir, un préstamo consiste en que yo te dejo dinero y tú me lo devuelves con un interés. Ese interés se calcula con un índice de referencia, el famoso Euribor, aunque hay otros, y un diferencial. Subirían ese diferencial. Eso es lo primero que preguntamos todos cuando pedimos una hipoteca. Yo también he contratado alguna hipoteca y dices, bueno, ¿y esto qué me va a costar? Claro. Pues le vamos a aplicar el Euribor más... Pues, si se nota una subida del diferencial, pues seguramente estará por ahí la cosa. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Matías, por explicarnos esto esta mañana.